Hola, bienvenido. Nos volvemos a ver. Bienvenidos a nuestros chicos, alumnos y compañeros de tercer año. Vamos con nuestra segunda clase de la asignatura de física. Con ustedes quien les habla, la profesora Josefina Belis de Martínez. Y bueno, vamos a nuestro segundo objetivo de este año 2020-2021. ¿Ok? En este momento vamos a hablar un poco de lo que es las magnitudes físicas fundamentales y derivadas. ¿En función de qué? Bueno, las magnitudes físicas como tal se generan a raíz de todo lo que podamos medir por medio en un cuerpo. Pues todas las características de un cuerpo que podamos medir, eso va a ser una magnitud física. Y las interacciones entre ellos. ¿Sabe que hablamos un poco en la clase pasada de las interacciones entre los cuerpos? Bueno, las interacciones que se generan entre los cuerpos también las podemos medir, por esa razón también se definen como una magnitud física. Ok, fíjense, tenemos por ejemplo dentro de las características de los cuerpos, podemos medir su dureza, podemos medir su tamaño, su volumen, la temperatura. Fíjense que cada una de estas cosas que estamos mencionando son precisamente las magnitudes físicas que provienen de lo que es la característica de los cuerpos. Pero también podemos medir las, digamos, sino magnitudes físicas que se generan por las interacciones entre los cuerpos. Tales como, bueno, las fuerzas de interacción entre los cuerpos, se puede medir, digamos, todo lo que se genere en función de eso, ¿ok? Bueno, entonces fíjense que cuando hablamos de la magnitud física tenemos su clasificación desde el punto de vista por su origen y por su naturaleza. Hoy vamos a hablar específicamente de la clasificación de las magnitudes físicas por su origen, que serían las magnitudes físicas fundamentales y las derivadas. Y un objetivo posterior, más adelante hablaremos las que son por su naturaleza, que en este caso son las que que son magnitudes físicas escalares y vectoriales. Eso lo veremos en un próximo objetivo, ¿ok? Entonces vamos en este momento a hablar un poco de las magnitudes físicas fundamentales y derivadas. ¿Qué quiere decir una magnitud física fundamental? Bueno, son las que se generan por una medición, la que podemos medir directamente, es esa propiedad que podemos medir directamente de los cuerpos. Tales como, bueno, entre ellas hablamos y les voy a dejar por acá una tablita en la cual vamos a tener toda la información de ellas. ¿Y cuáles son? Bueno, tenemos la masa, la longitud, el tiempo, tenemos la temperatura, intensidad de corriente eléctrica, tenemos la intensidad luminosa, tenemos la cantidad de sustancia, ¿ok? Cada una de estas magnitudes físicas tiene asociada su unidad. Y por supuesto que cada unidad tiene asociada su abreviación o su símbolo, el cual vamos a utilizar en todo lo que es el desarrollo de nuestra asignatura. En el caso de la longitud, tendríamos como unidad que la acompaña, que viene dada por medio de la unidad patrón, que es el metro. En el caso de la masa, sería el kilogramo. En el caso del tiempo, hablamos del segundo, y así sucesivamente. Toda esta información se la estoy dejando en la tabla aquí a continuación, para que la tengan como que bien definida, ¿ok? Entonces, fíjense, serían las magnitudes físicas fundamentales. Se le dice fundamentales porque, bueno, porque sencillamente medimos el valor de la temperatura, por lo menos de la temperatura, pues medimos el valor de la temperatura y la acompañamos con la unidad que corresponda. En este caso, la unidad patrón de la temperatura es el grado Kelvin. Entonces, si por lo menos medimos la longitud de cualquier cosa, por lo menos de este marcador, al medir la longitud, bueno, el marcador mide cualquier cantidad de centímetros. Ya ahí estamos dando su valor y la unidad que corresponde. Ahora, después de eso tenemos lo que es las magnitudes físicas derivadas. En las magnitudes físicas derivadas se les dice derivada porque ellas provienen del uso de alguna ecuación matemática, ¿ok? ¿En base a qué? Bueno, a esas definiciones físicas que están basadas en las operaciones matemáticas. Por ponerles un ejemplo, fíjense, cuando nosotros hablamos de la longitud, ¿verdad? Cuando hablamos de longitud, la unidad correspondiente a la magnitud física sería el metro. Entonces, podemos medir directamente la longitud, iría acompañada de eso. Por poner un ejemplo, algo que mida 15 centímetros. El centímetro, posteriormente vamos a ver lo que es la
por la diferencia entre lo que centímetros y metros, ¿ok? Ahora, después de eso tenemos, como esta sería una magnitud física fundamental. Esta sería fundamental. ¿Por qué fundamental? Precisamente porque podemos tomar una medida directa acompañada de una unidad correspondiente a la magnitud física longitud. Ahora, vamos a dar un ejemplo de una magnitud física derivada. De una magnitud física derivada, fíjense que tenemos, por ejemplo, la velocidad. La velocidad viene dada por la distancia entre el tiempo. Fíjense que es una ecuación. Yo esto no lo puedo medir directamente, pero sí puedo medir directamente la distancia que viene de la, la longitud recorrida por el móvil, que viene dada por la magnitud física fundamental de longitud, y el tiempo. Cuando hablamos de las unidades que corresponden a esto, fíjense que sería metros, puede ser como ejemplo metros en 3 segundos. Esta velocidad es una ecuación matemática que me está definiendo una magnitud física derivada basada en dos magnitudes físicas fundamentales, que son la longitud y el tiempo. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Así como esta, les dejo una tabla donde les menciono varias de estas magnitudes físicas derivadas, como son la velocidad o rapidez, la aceleración, la fuerza. Ahí tenemos una gama de magnitudes que vamos a seguir llevando con respecto a eso. ¿Ok? Después de eso, bueno, ahora vamos entonces con nuestra siguiente parte de qué es medir. Continuamos con el objetivo que venimos mencionando. Vamos ahora a definir un poquito algo como dice qué es medir. Fíjense, para medir. Medir no es más que, vamos a definirlo con una sola palabra, muchachos. Que dice comparar. Cuando comparamos, estamos midiendo. Fíjense, no hay manera de medir algo que no estemos comparando. Ahora, por supuesto, por convenios internacionales hay que llegar a globalizar lo que es medir, porque si no, no tendríamos el mismo tipo de medición en cualquier lugar del mundo, y realmente así es. Entonces, para medir y comparar hay un término utilizado muy importante, que es lo que hablamos de unidad patrón en función de las magnitudes físicas, ¿ok? Fíjense que cuando hablamos de la unidad patrón de la longitud, la unidad patrón de la longitud es el metro. El metro como tal se convierte en algo tangible. ¿Para qué? Para nosotros poder comparar. Les voy a mostrar por acá, fíjense que tenemos una regla de madera en la cual precisamente está simbolizado el metro perfectamente desde su valor 0, está por acá al revés, así, desde su valor de 0 centímetros hasta 100 centímetros. En un metro, que es la unidad patrón, tenemos contenido 100 centímetros. Pero a su vez, cada centímetro tiene 10 milímetros. Por lo tanto, si en cada centímetro hay 10 milímetros, en una unidad patrón, fíjense, coincide el prefijo con eso. En un metro tenemos 1000 milímetros. Ahora, ¿en cuántas formas podemos conseguir el metro? Dependiendo de la utilidad que se le va a dar en el ambiente físico que lo tengamos que usar, lo obtenemos. Fíjense que ustedes comúnmente lo ven en una tienda de estas que miden telas. ¿Por qué? Porque es más fácil de manejar a la hora de medir las telas. También tenemos lo que utiliza, como dice, utilizado por la cinta métrica esta, que es flexible. Esta se utiliza mucho a nivel de todo lo que es tomar medidas de costurera y todo eso. De hecho, se le conoce como medida de costurera. En especial este no viene de 1 metro, este viene, fíjense, arranca aquí de 1 y cuando vemos, este viene hasta 1,5 metros. O sea, este contiene 1,5 metros. Esto es en cuanto a la magnitud física de longitud. Ahora, aparte de esta magnitud física de longitud, ¿qué más podemos medir? Medimos el tiempo. El tiempo lo podemos medir con un reloj. ¿Cuántos tipos de reloj? Bueno, los que ustedes conozcan. Fíjense que ahí también estamos utilizando la física. Bueno, hay otro instrumento muy importante que podemos utilizar para medir y se los muestro por acá. Esto que tenemos acá, esto es un vernier.
vernier nos sirve, es un instrumento ya un poquito más sofisticado, por supuesto. Él trae escalas. En este vernier trae doble escala, pero en las escalas se puede medir en pulgadas y en milésimas, como decía, en pulgadas y fracciones de pulgadas, donde la pulgada, fíjense que es de lo que una magnitud física correspondiente al sistema de unidades anglosajón, al sistema de unidades inglés. Y dependiendo de lo que lo vayamos a utilizar, fíjense, hay tres maneras de tomar medida. Con esta parte podemos medir grosores. Por ejemplo, si observamos aquí y queremos medir cuánto es el ancho, mire, aquí vemos y nos vamos a la escala. Y en función de la escala veo cuántas pulgadas mide o fracción. Si queremos medir, en lugar de algo así por fuera, queremos medir la parte interna, por lo menos de esta tapa. Fíjense, utilizamos esta otra parte del vernier. ¿Cómo? Bueno, lo que hacemos es ubicar por acá. Fíjense, utilizamos aquí y damos. Y en base a esto, ya aquí podemos tomar la medida que nos indica cuánto es. Y la otra manera es esta varilla que se ve al fondo, que es para medir profundidades. Cuando necesitamos medir la profundidad de algo, ahí la tenemos. El topecito nos dice, por lo menos aquí en este caso, si quiero medir la profundidad de la tapa, yo lo bajo para acá y resulta que ahí tengo. Y en función de eso obtengo aquí el valor de la profundidad, que es lo que me está dando esta profundidad de la varilla. Fíjense que este instrumento se usa mucho en la parte mecánica, ¿ok? Bueno, chicos, aparte de eso, lo más importante acá es saber que cada magnitud física tiene instrumentos que nos ayudan precisamente a medir. Hay muchísimos tipos de medición. Estoy segura que ustedes han observado mucho en su vida cotidiana. Fíjense que el metro hay uno que utilizan que es rígido, que se utiliza mucho a nivel de construcción. E incluso hay, hoy en día hay hasta instrumentos de medición por medio de láser, que son bien precisos y son el láser llega a un tope desde el punto de vista en lugares donde no es factible llegar con las manos. Entonces uno le da con el láser y obtiene las distancias. Todas esas cosas se ven en la vida, en el entorno cotidiano. Y estoy segura que ustedes van a ver mucho más avances de este tipo de cosas, porque cada día el hombre está buscando maneras más fáciles de obtener cada una de estas mediciones. Entonces lo importante aquí, mis chicos, es no olvidar que para medir lo que necesitamos es comparar. Fíjense que las medidas son relativas en cuanto a la comparación. Hablamos de la unidad patrón, pero por lo menos cuando decimos que alguien es muy alto o muy bajo, tenemos que decir en base a qué lo estamos definiendo. O si alguien es muy gordo o muy flaco, también. Yo siempre pongo de ejemplo, la profesora de física es gordita. Bueno, sí, a lo mejor tengo una alumna que es bien flaquita y la profesora se ve bien gordita. Por lo general, a la edad de ustedes son por lo general flaquitos. No todos, hay unos que tienen un poquito más, pero nunca son gorditos como yo. Pero resulta de que si a mí me comparas con un jugador de sumo, ustedes saben cuáles son los jugadores de sumo, los que se ponen así, que son gordotes. Si ustedes me comparan con uno de esos, yo soy bien flaquita, eso sí se los puedo asegurar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la posición, o digamos, los valores que se obtienen de una medición van a depender de qué, en base a qué estamos midiendo, en base a la referencia que estamos tomando. Y por eso es que cuando se habla de medición, se habla de relativo. Las mediciones son relativas porque van a depender de en base a qué lo estamos tomando como medida. Bueno, chicos, espero que con esto esté un poco claro lo que es, se les haya aclarado un poco lo que es medir y lo que es los tipos de magnitudes físicas en función de su origen. Anexo vamos a tener a esto una teoría, la cual le va a terminar de aclarar, y por supuesto su profe está a la orden para aclarar las dudas en nuestro chat, y pueden hacer las preguntas por el mismo canal. Denle un like, la profesora necesita los likes. Chévere, chao.